Buenas noches con todos. Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Juan, el capítulo 10. Estamos terminando ya el capítulo 10 el día de hoy y queremos tener un tiempo orando para que Dios nos acompañe en este estudio. Acompáñenme. Señor, gracias por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Guíanos tú, de acuerdo a tu palabra, para aprender de ella, para enseñarla, compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy nos toca el capítulo 10, desde el versículo 19 hasta el versículo 42. Para los que han estado siguiendo el tema, les he hecho un pequeño bosquejo sobre lo que ya hemos aprendido. En el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 6, Jesús nos presenta la parábola del redil. En esa parábola Él nos habla del redil de las ovejas y del rebaño, y que tienen un pastor. Así que con esa parábola del redil, descubrimos que todo redil tiene una puerta, y todo rebaño tiene un pastor. Y entonces Jesús, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, nos dice que Él es la puerta del redil. Ese redil es el lugar donde las ovejas van de noche, el pastor las lleva y las guarda para protegerlas de los abigeos, que son los ladrones de animales, o de los lobos o de los animales rapaces que tratan de robar o matar a alguna de las ovejas. Y entonces el redil es ese lugar de refugio. Y Jesús nos dice que Él es la puerta por el cual entramos al redil de Dios, a ese lugar donde Dios nos protege y nos cuida. Y luego, en el versículo 11, nos habla de que Jesús es el buen pastor. No solamente la puerta que nos permite entrar al redil, pero también es el pastor del rebaño. El pastor que guía a sus ovejas porque va delante. Las ovejas le siguen. No es alguien que va detrás, golpeando y empujando a las ovejas. Es alguien que va delante y las ovejas le escuchan su voz y le siguen. Y de los versículos 19 al 42 es ese pasaje que les mencioné, que me parece maravilloso, que me parece genial, cuando Jesús habla de la vida y la muerte como cambiarse de camisa. Es palabras que solamente alguien que es Dios tiene el poder para decir. Y Él agarra y nos dice, suelto de huesos, ¿no? Nos dice, y yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo mi vida y yo la tomo cuando me da la gana. Es impresionante. Ese pasaje es precioso porque nos muestra la voz de un Dios hablando, la voz de alguien que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y entonces Jesús nos habló desde el versículo 19 hasta el 42 sobre este poder que Él tenía. El día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 19, desde el 19 en adelante. Perdón, ahí hay una equivocación. Cuando dice yo hago con mi vida lo que me da la gana, es versículos 17 y 18. ¿Ve?
Ahí nos hemos equivocado. Jesús el buen pastor es 17, del 11 al 16, y 17 y 18 yo hago con mi vida lo que me da la gana. El pasaje que ahora vamos a tocar, que es del 19 al 42, es un pasaje interesante. Y recuerdo en mis épocas ahí, cuando éramos jóvenes, en algún momento, por ejemplo, alguien se me acercaba y me decía, tengo un primo, o tengo un familiar, o tengo mi papá, o tengo mi mamá, pero no creen. Son duros de corazón, son duros de cerviz, no creen. Necesita que venga a hablarle a alguien, pero que alguien que sea poderoso en oratoria, poderoso en palabra, ¿no? Entonces a veces le decían a un amigo, oye, anda tú a mi casa porque tú hablas bien, tú hablas fuerte, y si tú hablas, te van a escuchar. O por ejemplo, cuando asistíamos a la Alianza Cristiana y Misionera y nos decían, viene tal predicador, y uno decía, wow, ese predicador es fuertísimo, ese predicador tiene unas prédicas tremendas, con ese predicador se convierte cualquiera, ¿no? Decíamos así. Este pasaje que vamos a leer hoy día en Juan nos enseña algo muy importante. No importa cuán poderoso sea el orador, no importa si el que está hablando es el mismo Dios, pero el que quiere creer, cree, y el que no quiere creer, no cree. Porque en este pasaje el orador es el mismo Jesucristo. El que ha estado hablando es el mismo Jesucristo. Y sin embargo, la gente reacciona, algunos positivamente y algunos negativamente. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y manténganlo abierto porque vamos a estudiar el pasaje, vamos a tratar de que sea completo. Así que abra su Biblia en Juan capítulo 10 y manténganlo marcado porque lo vamos a estudiar. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 10 y vamos a leer los primeros 3 versículos, 19, 20 y 21. Y dice así: volvió a haber división o disensión en algunas Biblias. Cisma traducen en otras Biblias. Entre los judíos por estas palabras que Jesús acababa de decir. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es interesante que cuando vemos la vida de Jesús o estudiamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús te confronta, ¿no? Que Jesús confronta tu vida y estás frente a un personaje cuyas frases, cuya palabra, cuya enseñanza solamente tiene 2 opciones. La primera opción es que tú digas, y lo expliqué en un estudio pasado, que consideres a Jesús un mitómano y un megalómano. Es decir, una persona que es mentirosa, compulsiva, y una persona que tiene la soberbia tan grande, se cree lo más grande, se cree más que todos. Entonces, cuando tú escuchas las palabras de Jesús, tienes esa opción de decir, mira, lo que Jesús decía solamente lo puede decir alguien que es un mentiroso compulsivo, es un megalómano porque se cree superior a todo el mundo. O la otra posición, que dices, no puede haber alguien que diga estas cosas sin ser lo que dijo ser. ¿Me entiendes? Es decir, yo puedo agarrar y decir, este es un mentiroso, este es un fraude, este es un engañador. O puedo decir, este es verdaderamente lo que dijo ser. Esas son las 2 posiciones que tenemos. En este caso,
Entendemos, por ejemplo, que unos decían que tenía demonio, que está loco, ¿no? Porque cuando dice está fuera de sí, están diciendo está loco, le patina el pensamiento, ¿no? Y esto es lo importante, porque nosotros sabemos que están hablando con Jesús. ¿Cómo puede ser el corazón de una persona tan necio? ¿Cómo puede ser una persona tan ciega de tener al mismo Dios delante y decir que es el diablo? Tener al mismo Jesús y decir que está endemoniado. Jesús que dijo que estaba lleno del Padre y que él y el Padre eran uno solo. Y esta persona los ven y dicen, no, al revés, es exactamente lo contrario. Es un endemoniado. Impresionante. Pero un grupo de personas así lo dijo, ¿no? Y el segundo grupo de personas dice lo siguiente, ¿no? Pero estas palabras no son de endemoniado. Y miren lo que dicen. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, ese otro grupo de personas que estaban ahí escuchando se ponen a reflexionar y se hacen la pregunta: ¿puede un loco como este abrir los ojos de un ciego de nacimiento? Yo te hago la pregunta a ti, tú que me estás escuchando. ¿Puede un loco mentiroso caminar sobre las aguas? ¿Puede un loco mentiroso sanar a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y que no podía caminar? ¿Puede un loco mentiroso sanar al hijo de un noble a la distancia, porque ni siquiera fue a verlo, sino que dio la orden de sanidad a la distancia y en ese momento el niño se recuperó? ¿Puede un loco mentiroso convertir agua en vino? ¿Puede un loco mentiroso alimentar a más de 10,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? Y esto es lo que estamos diciendo. Y esto es lo que le decimos a la gente. Lo único que le pedimos a la gente es que analicen en forma imparcial la vida de Jesús. Es lo que le decimos a las personas. Yo no te pido que creas todavía, pero yo te invito a que analices la vida de Jesús y que me digas si es posible que alguien como Jesús sea considerado un loco, un mentiroso, o realmente es lo que dijo ser, ¿no? Y aquí es el punto. Igual que estas personas, todo ser humano tiene que tomar una decisión. Y si tú me estás escuchando y has hecho esta decisión por Cristo, en buena hora. Pero si nunca has hecho esta decisión, tú solamente tienes 2 opciones. La primera es aceptarlo como Dios, como Rey, y rendirle tu vida a sus pies, o rechazarlo y de establecer que es un mentiroso, un estafador, un engañador. Pero no hay una tercera opción. Bueno, hoy en día hay una tercera opción. Y es la tercera opción a la que yo le llamo fake news, que fue una palabra inventada por el presidente Trump de los Estados Unidos. Fake news, que significan noticias falsas. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de los Estados Unidos lo único que hizo en realidad fue sacar a luz un nuevo tipo de actitud. ¿Y cuál es la actitud? Negarlo todo. Tú todo lo niegas, ¿no? Entonces tú dices, no. Todo esto son noticias falsas. Todo lo que no te gusta oír, simplemente lo niegas y dices, es una mentira creada por una confabulación de gente malvada para engañar a los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que no te gusta, todo lo que te confronta, entonces tú, no, para nada. Todo esto es una confabulación, es una mentira, un invento que la gente poderosa, rica, ha creado para engañar a los pueblos, ¿no es cierto? Esa es la nueva manera de hacerlo. Pues mucha gente lo está haciendo con Jesús. Cuando yo le hablo a la gente sobre los milagros de Jesús, la gente utiliza
ese método simplón, negarlo. No, no. No, bueno, no sé si habrá caminado sobre el agua. Oye, pero los testigos presenciales dijeron que caminó sobre el agua. Bueno, habría que ver. Pero le dio la vista a los ciegos. Bueno, eso también habría que ver. Yo no sé, yo no estuve presente. Entonces, de repente son unos mentirosos. Toda la gente, al final, toda la gente que lo vio a Jesús hacer milagros, todas esas 10,000 personas que comieron, no, todos son mentirosos. Todos. Entonces, esa es la mejor manera de no asumir nuestra responsabilidad. Pero te cuento, tú puedes negar la verdad, pero eso no hace que la verdad deje de ser cierta. En otras palabras, uno puede agarrar el reloj y cambiar las manecillas del reloj, pero no por eso cambia el tiempo. Yo puedo negar la verdad del Evangelio, pero eso no destruye la verdad del Evangelio. Solamente me convierte en un autoengañado. Entonces, frente a todo lo que Cristo dijo, frente a todo lo que Cristo hizo, yo tengo que tomar una posición si es que realmente quiero ser honesto conmigo mismo. Y la correcta posición es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que yo debería entregarle y rendir mi vida a sus pies. Cualquier otra decisión es un absurdo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el pasaje y nos vamos a Juan capítulo 10 al versículo 22. Ahí nos cuenta, el pasaje nos dice, Juan 10:22 dice, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Un poco para culturizarnos, la fiesta de la dedicación no es una fiesta hebrea o mosaica, vamos a decir así, de la época de Moisés. Es una fiesta que se instituyó en el pueblo hebreo muchísimos años después. Y el tema era el siguiente. Hubo un rey que se llama Antíoco Epífanes, que allá por el año 170 antes de Cristo se metió al templo judío y se robó todos los utensilios de oro, de plata, etc. Este Antíoco Epífanes realmente violentó y se robó todos los instrumentos y los utensilios del templo judío. Poco tiempo después, unos años después, apareció un personaje que se llamaba Judas Macabeo y él pudo liberar al pueblo de esta opresión de este rey sirio, ¿no? Y cuando hicieron eso, entonces organizaban ellos una fiesta a final de nuestro año, que es lo que se llama la fiesta del solsticio, cuando la tierra está más alejada del sol. Entonces, normalmente se celebra, es como decir, a partir de este día, el sol comienza a acercarse a la tierra, ¿no? Nosotros se celebra en diciembre, generalmente en una fecha, ahí por el 24-25 de diciembre, de donde se sacó la celebración de la Navidad siglos después. Era una celebración al solsticio, era una celebración a que era el día más oscuro y a partir de ahora el día empezaba a clarear. En esta parte norte significa que a partir de ese día hay cada vez más horas de sol y menos horas de noche. Y ellos decidieron en ese tiempo, por Judas Macabeo, que recuperó la libertad para el pueblo hebreo, celebrar esta fiesta durante 7 días. Entonces, a esta fiesta de los 7 días, de esta época, vamos a llamarla la época navideña, se le llamó la fiesta de la dedicación. Y Jesús estaba en esa época, es época de invierno, dice el texto, en época de invierno, estaba en esa época y estaba en el templo predicando. Los versículos 23 y 24 nos dicen, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos
Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es que, ¿saben qué? Jesús les malograba el día a los pobres judíos, especialmente a estos fariseos mezclados con sacerdotes. Y los judíos estaban desesperados. Cada vez que Jesús aparecía en escena, cada vez que Jesús se metía al templo, resultaba que un ciego estaba mirando, que un paralítico estaba caminando, que una mujer enferma de flujo de sangre era sanada. Es decir, cada vez que Jesús aparecía en el templo, hacía algún milagro. Y el milagro hacía que la gente ponga su atención en Jesucristo. Y a los judíos, a los pobres, pues se les revolvía el estómago porque Jesucristo les malograba el truco. Porque para ese entonces los sacerdotes, los fariseos, eran casi la autoridad máxima al interior del pueblo judío. Y Jesús estaba tumbándose la autoridad de ellos. Así que Jesús está ahí. Y cuando Jesús aparece, estos no quieren darle chance a sanar a nadie. Así que se acercan inmediatamente y le rodean y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, la palabra Cristo es la expresión griega de la palabra Mesías, que es una palabra hebrea. Cuando ellos le estaban preguntando si él era el Cristo, también le estaba preguntando si él era el Mesías que estaban esperando. Ahora, Jesús lo dijo abiertamente. Jesús lo dijo abiertamente. Vamos a recordar el pasaje cuando él habla con la mujer samaritana. Está en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26. Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Jesús está con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Junto al pozo, cuando Jesús le pide de beber a esa mujer samaritana. Y entonces, en algún momento, cuando ella se ve confrontada, porque Jesús la confronta, ¿no? Ella dice en el versículo 25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús está diciendo directamente, está reconociendo directamente que Él era el Mesías prometido por Dios al pueblo judío. Y entonces, cuando los judíos le estaban preguntando eso, la pregunta es, ¿realmente ellos estaban interesados en saber si Jesús era el Mesías? Claro que no. Hay un pasaje en Marcos que nos dice, nos revela las maléficas intenciones de estos judíos. Dice Marcos 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. En otras palabras, los judíos le estaban preguntando si él era el Cristo, pero no para reconocerlo, sino para crucificarlo, para decir que era un mentiroso, un estafador, un engañador, y por tanto crucificarlo. Y eso fue lo que hicieron.
Eso fue lo que hicieron. Y por eso el pueblo judío ha sufrido tanto. Porque cuando ellos estaban frente a Pilatos, dijeron una frase que se ha marcado a través de la historia. La sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el pueblo hebreo ha sufrido las consecuencias de esta maldición, porque fue el propio pueblo hebreo el que mandó asesinar a Jesucristo. Lo llevaron a crucificar. Y la sangre de Jesucristo ha caído sobre ellos y sobre sus generaciones posteriores. Y ahí vemos cómo los judíos han sido perseguidos a través de la historia, cómo han sido masacrados en el holocausto alemán. En fin, los judíos han sido el pueblo más perseguido. ¿Por qué? Porque ellos mismos se la buscaron. Y entonces ellos tuvieron a Jesús delante. Y en lugar de reconocer a Jesús, prefirieron condenarlo y crucificarlo. Que no pase lo mismo con nosotros. Que no pase lo mismo con las familias que escuchan este mensaje y que en lugar de reconocer a Jesús como Señor, decidan o burlarse o rechazarlo o negarlo, sino que realmente dobleguemos nuestro corazón para buscar al Señor. Sigamos con el pasaje de Juan. Versículo 25. Juan 10, 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cuando ellos le preguntaron y le dijeron: bueno, dinos abiertamente si tú eres el Cristo, Jesús les dice: os lo he dicho, pero os se los he dicho, ¿no es cierto? Pero no creéis. No creéis. Y luego añade: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Cuando los discípulos de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a donde Jesús, y le dicen, llegan y le preguntan: Juan el Bautista nos manda que te preguntemos si tú eres el Cristo. Y Jesús contesta: anda, díganle, los ciegos ven, los paralíticos andan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Le está diciendo: mira el poder y los milagros que yo estoy haciendo, porque eso corresponde solamente al Hijo de Dios. Las obras que yo hago se refieren a esos milagros de sanidad, a esos milagros sobrenaturales que Jesús hacía y que los judíos estaban viendo. Y es interesante, ¿no? En Juan 5, 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién ha hecho jamás los milagros que Jesús ha hecho? Hay interesante acá que hay que reconocer de que a través de la historia hemos conocido hombres, mujeres, que Dios ha usado haciendo milagros. Esto es verdad. Yo he visto en persona a hombres como Gigi Ávila, por ejemplo, orando en una campaña y ver gente que era sanada, gente paralíticos que caminaban. Yo lo he visto. O sea, a mí no me lo contaron, yo lo he visto, ¿no? Hoy en día no, hoy en día hay mucho mentiroso, hay mucho estafador, mucho de estos profetas fraudulentos que están yendo por las iglesias, que engañan con mentiras, ¿no? Diciendo que hacen milagros cuando no lo son. Pero yo sí he visto gente de verdad. Pero ¿saben qué me llama la atención? De que hay milagros que aparentemente Jesús reservó para sí, nada más. O mejor dicho, que el Padre reservó ciertos milagros solamente para Jesús, para que veamos que Jesús era único. Por ejemplo, ¿he visto paralíticos caminar? Sí.
¿no? He visto ciegos recibir la vista, sí, pero nunca un ciego de nacimiento, por ejemplo. Un ciego que perdió la vista por alguna razón, pero no un ciego de nacimiento, ¿no? Sin embargo, en estos 2000 años, yo nunca he escuchado de alguien que camine sobre el agua. No he escuchado de nadie que tenga el poder de hablarle al viento o a la tormenta y que ésta se calme. No he visto a nadie con la capacidad de alimentar a unas 10.000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Y por qué siempre digo 10.000 personas? Porque el texto menciona 5.000 hombres. Y por eso añadimos entre mujeres y niños, ancianos, probablemente llegaban a 10.000. No he visto una sola persona que haya hecho este milagro. Parece como que Jesús se reservó ciertos milagros solo para él. Los milagros que todavía no hemos visto en Juan, que vienen más adelante en el capítulo 11, es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y la crema, es decir, la crema, la cereza del pastel, su propia resurrección. Entonces, Jesús se reservó para sí unos milagros que nadie ha podido ni copiar, ni imitar, ni repetir, como para decirnos que Él era verdaderamente el único Hijo enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, para que lo reconozcamos, ¿no? Ahora, ante toda esta evidencia, ¿qué hacemos? Cualquier ser humano inteligente que ve toda esta evidencia debería doblegar su corazón ante el Señor. Pero es que, ¿les parece loco esto? ¿Les parece de gente desquiciada? A mí me parece absolutamente inteligente. Una persona cualquiera inteligente con 2 dedos de frente, cuando ve estos milagros en una persona como Jesús, lo correcto, lo lógico de cualquier persona cuerda, es decir, este hombre es distinto, este hombre tiene un poder sobrenatural, este hombre es el Mesías, este hombre es el Cristo, y yo le entrego mi vida y la pongo a sus pies. Es absolutamente lógico, no es una locura, es absolutamente lógico. Pero el problema está en la gente que no quiere creer. Y los que no quieren creer no van a creer aunque los trates de obligar. En el versículo siguiente, en Juan capítulo 10, versículo 26 al 29, nos dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, este pasaje es interesante. Cuando tú te encuentras con una persona que comienza a negar las evidencias, los milagros, la vida, la enseñanza de Jesús y no quiere creer, no estás frente a una persona muy inteligente o súper sabia o un tremendo científico. No, no estás así. Estás frente a alguien que no quiere creer porque no es de las ovejas del Señor, simplemente. Y a mí no me asustan ni los títulos ni los cartones profesionales, porque acá Jesús es claro: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y he conocido científicos de alto vuelo que son profundamente creyentes en Cristo. Son científicos algunos con premios Nobel, que son profundamente creyentes en Cristo. Y acá Jesús va a decir 3 cosas, ¿no? Dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y luego, cuando describe a las ovejas, dice, primero en el versículo 27,
mis ovejas oyen mi voz. Punto 2, yo las conozco. Y punto 3, me siguen. ¿De acuerdo? Así que cuando estamos hablando de las ovejas del Señor, las ovejas del Señor son personas que oyen la voz del Señor, Él las conoce y lo siguen. Entonces yo dejo acá la pregunta. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre para salvación y redención de la humanidad? ¿Eres tú una de las ovejas del Señor? Bueno, ¿cómo evaluar si eres una de las ovejas del Señor? Por estas 3 características. Oyen su voz, Él las conoce y le siguen. Primeramente, oyen su voz. Ahora, cuando hablamos de que oyen su voz, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ovejas, no estamos hablando de ovejas despistadas o demasiado ocupadas en los quehaceres diarios. Para que la oveja pueda escuchar la voz del pastor, tiene que estar cerca del pastor. La oveja no puede estar perdida en las actividades cotidianas, metida en un bosque lleno de ruido, porque si no, no va a escuchar la voz del Señor. Está tan cerca del pastor como para poder escuchar la voz del pastor. Hay una conexión con el pastor. Y obviamente cuando hablamos de que oye la voz del pastor, estamos hablando de las palabras del pastor, del llamado del pastor. Una persona que es oveja del Señor se goza en escuchar la palabra de Dios. Se goza en escuchar la voz de Dios. Una persona que es oveja del Señor sabe diferenciar sus actividades cotidianas y sabe darle la prioridad que necesita la palabra de Dios en su vida para poder escuchar el mensaje de Dios. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra, Él nos habla. Así que una persona que se considera oveja del Señor es alguien que tiene el tiempo y la cercanía con el Padre como para escuchar la voz de Dios. Y no me venga una persona a decir que es oveja del Señor y nunca tiene tiempo de escuchar la palabra. Y siempre está ocupado. Y siempre la palabra es la segunda cosa y la tercera cosa y la cuarta cosa en su vida. Y solo cuando le sobra tiempo. Porque la oveja del Señor está cerca del Señor para escuchar la voz de su pastor. ¿Ok? Así que la oveja se reconoce por esto. Escuchan la voz del pastor, reconocen la voz del pastor y se gozan oyendo la palabra de su pastor. En segundo lugar, nos dice que Él las conoce. Y a mí me llamó la atención porque este pasaje que ustedes tienen en pantalla, Mateo 7, 21 al 33, lo hemos leído la semana pasada. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Decíamos la semana pasada que no importa si tú eres de los que profetizan en el nombre del Señor, no importa si eres de los que echan fuera demonios, no importa si en el nombre del Señor has hecho milagros, si no haces la voluntad del Padre en tu vida diaria y en tu vida cotidiana, el Señor te dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto lo vimos la semana pasada, pero hay un texto más que encontré en la palabra, es el caso número 2. Mateo 25, del 1 al 13, vamos a leerlo. Es un pasaje largo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, las insensatas no se preocuparon, no fueron prudentes, no preveyeron. Y a la hora en que viene el príncipe, ellas: ¡ay, se me acaba el aceite, se me apaga la lámpara! Por favor, dame de tu aceite, le piden a las prudentes. Versículo 9 dice: las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: ¿qué dijo? De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si el pasaje anterior me dijo que hay gente que profetiza, que hace milagros y que toda una algarabía y que no son conocidas por el Señor, acá lo que me está diciendo este pasaje es que la gente que es imprudente, que no se está preparando para la venida del Señor, que no han hecho clic, no han entendido que el Señor puede venir en cualquier momento. Ellos están viviendo la vida cristiana en forma insensata. No se preparan, no tienen tiempo para prepararse porque están preocupados en muchísimas otras cosas. Entonces, esa gente insensata, cuando venga el Señor y entren y cierren la puerta, el Señor volteará y les dirá: no los conozco. Así que póngase las pilas, hermano. Póngase las pilas, porque conozco muchísima gente creyente que se comportan como insensatos, que no se preparan para la venida del Señor. Están viviendo sus vidas, pero no se preparan, ni en oración, ni en la palabra, ni con la iglesia, ni congregándose. No se están preparando para la venida del Señor. Cuando el Señor venga, será muy tarde. Y cuando traten de prepararse, las puertas se cierran. Esa es la ilustración de esta parábola. Así que si usted es una de estas personas, tome nota, pídale perdón al Señor, arrodíllese y dígale: Señor, quiero prepararme, quiero estar preparado para tu venida. Y para eso me preparo desde ahora. Me preparo en oración, me preparo en la palabra, me preparo congregándome con otros hermanos. En eso me preparo ahora, porque cuando venga el Señor ya será muy tarde, ¿no? Entonces le dijo a esta gente: tampoco los conozco. En fin, volviendo al texto, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y en tercer lugar, me siguen. Me siguen. Hay una canción que cantábamos hace mucho tiempo que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hay un pasaje que me hace pensar en la gente cuando le dice Jesús, le dice a sus discípulos, le dice: sígueme, en Lucas 9. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es, ¿qué? Digno. Jesús le estaba diciendo a la gente: sígueme. Y mucha gente venía con excusas. El primero le dice: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Lo que está diciendo en el griego es: ¿sabes qué? Voy a esperar a que mi padre fallezca. Y cuando mi padre fallezca, entonces lo voy a enterrar y entonces te voy a seguir. Hay muchos cristianos que Jesús está llamando y están diciendo así: ahorita no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado, ahorita tengo mucho que hacer, ¿no? Cuando Jesús te dice: sígueme, uno lo sigue, ¿verdad? Uno lo sigue. Y entonces te vuelvo a preguntar ahora:
Las ovejas del Señor oyen su voz. ¿Te interesa la voz del Señor? El Señor las conoce. ¿Te conoce el Señor? ¿Hace su voluntad? ¿Eres prudente y te estás preparando para su venida? Y por último, lo siguen. ¿Por qué? Porque el huella nos ha dejado para que sigamos sus pasos. La oveja del Señor. Ahora, vamos a ir terminando porque ya pasó una hora del estudio bíblico, pero hay un pasaje en Juan 10:30 que quiero que me acompañen, porque Juan 10:30 es la estocada final a estos judíos. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. Y si hay algo que va a sacar a los judíos de las casillas, si hay algo que les va a remover el piso, es esta frase. Cuando Jesús les está diciendo, ellos están acostumbrados a escuchar de Jesús cosas fuertes, ¿no? Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Bueno, hasta ahí podríamos decir, está loco. Pero cuando Jesús agarra y dice, yo y el Padre, uno somos, ahí sí se le reventó el cerebro a los pobres judíos. Porque con este versículo, Jesús les está diciendo literalmente que Dios y Él son una sola cosa. En otras palabras, que Él es Dios. ¿Y por qué les dice esto? Porque hace un momentito les dijo que sus ovejas oyen su voz y nadie las arrebatará de su mano. Jesús dice de su mano. ¿Ah? Y luego añade, dice, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, las ovejas del Señor están en las manos de Jesús y en las manos del Padre al mismo tiempo. Y por eso dice, Jesús, yo y el Padre, uno somos. Ahora, ¿entiende lo que esto significa para nuestra vida? Que Jesús, cuando dice que nosotros le conocemos a Él y que Él nos mostrará al Padre, porque el que conoce a Jesús conoce al Padre, lo dice el texto bíblico. El texto lo dice claramente, ¿no? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Tengo el privilegio de conocer a Dios personalmente porque conozco a Jesús, su Hijo, en mi corazón. Y esto es lo que Él quiere, tener esa relación con nosotros. Esa relación que Dios viva en tu corazón a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que predicamos a Cristo. Porque predicar a Cristo significa que conozcan al Dios verdadero. Y el texto bíblico dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien enviaste. Y por eso el privilegio de conocer a Dios es a través de Jesucristo. La palabra dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito el nombre de Jesús que nos permite conocer al Padre. Se nos pasó la hora, hermanos. No puedo continuar. Me quedo acá en el versículo 30, pero les dejo a ustedes tarea para que lean el versículo 31, donde los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, ya no soportaban más escuchar a Jesús, y luego, bueno, los versículos siguientes en que nos muestran que Jesús les estaba pues levantando polvo en la conciencia de estos judíos. Hermanos, oremos para que Dios se revele a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a través de la persona de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra que hemos tenido. Bendice a los oyentes y bendice este estudio. Llévalo y fructifícalo para tu gloria. Llévate tú siempre toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.